Hola, buenos días, porque son las 9 y poco de la mañana. Hace un frío, la verdad, bastante interesante aquí en el estudio y bueno, por aquí por detrás se ve un poco pues esta pared que estamos construyendo junto a mi hermano para aislar acústicamente pues la sala de grabaciones y que también pues el aire acondicionado que tenemos aquí pues pueda estar mucho mejor y se esté mucho más calentito. La verdad es que llevamos unos días fuera de nuestra zona o fuera del estudio. En el bloque anterior mi hermano ya comentó un poco el motivo. Básicamente pues aquí en España es el Puente de la Purísima, que son como 2 días de festivo y digamos pues que estos 2 días han sido bastante provechosos, que en el fondo no han sido 2 días porque también ha habido el fin de semana por el medio y hemos hecho varias cosas, ¿no? Hemos hecho varios viajes con clientes, pues Andorra, que ya fue el vídeo anterior que comentó mi hermano. Yo quería hablar un poco sobre este viaje que hicimos a Madrid con Mario, uno de nuestros clientes, y lo mucho que aprendimos o la importancia que tiene pues hacer viajes de este tipo, ¿no? Porque realmente son viajes que te enseñan muchísimo y que creo que te permiten avanzar mucho más de lo que harías en tu casa. Partiendo de la base, o vamos a partir de la base de que alguna vez en algún blog ya lo hemos comentado, de que muchas veces cuando haces estos viajes sí están muy chulos y a la gente se queda como que, vale, sí, viajas, pues hace unas semanas mi hermano fue a Sevilla, el otro día fuimos a Andorra, fuimos a Madrid, esta semana mi hermano se va a Valencia y yo me voy a San Sebastián. O sea que a priori desde lejos te pueda parecer, pues ostras, sí que viajan, qué chulo que es. Sin embargo, la realidad es que cuando haces este tipo de viajes no vas a ver la ciudad, la puedes ver pues bueno, de pasada, puedes ver alguna parte y obviamente también hay momentos de disfrute, ¿no? Pero la principal ocupación o el principal objetivo del viaje es trabajar. Y muchas veces pues vas a una ciudad y es que apenas la visitas, únicamente vas a trabajar, te estás con el ordenador y ya. Y a nivel más personal, pues a mi hermano y a mí lo que nos pasa muchas veces es que en este tipo de viajes, pues que tenemos como un poco la sensación de que sí, estamos avanzando, estamos haciendo cosas positivas, pero también echamos un poco en falta pues ese rato de estar aquí, pues por ejemplo en el estudio como ahora, con horas por delante para poderle dedicar tiempo a la agencia, para poder estar por todos los clientes, para poder ir viendo formaciones, ir viendo cosas que implementar en la agencia y eso es muy positivo. Pero te lo paras a pensar y si lo ponemos encima en una balanza, creo que está bien tener esta sensación de querer estar como aquí encerrado, lock-in y tratando pues de estar como más focalizado a tu aire sin que el resto de personas te molesten, eso está fantástico. Pero muchas veces en viajes como estos que he comentado, que hemos hecho pues a lo largo de estas últimas semanas, que también nos esperan nada por delante, es muchas veces cuando más se avanza. Y se avanza por muchos motivos. Se avanza porque uno te permite, yo creo que establecer contactos nuevos y llegar a personas que quizá, pues si lo tienes que hacer por tu propio pie, pues no lo puedas hacer, porque muchas veces hay más barreras, hay más filtros. Yo, por ejemplo, puedo conocer una empresa o quiero trabajar con una empresa y si la busco por internet, primero voy a tener que llamar a la secretaria, seguramente no me va a pasar con la persona que quiero hablar y demás. Y muchas veces en estos viajes, pues ya conoces directamente a la persona, ya te saltas como ese filtro de la secretaria y ahí pues creo que es muy positivo porque te permite avanzar mucho más rápido. Eso por un lado, que creo que es como la parte más visible, ¿no?, de hacer este tipo de viajes, pero luego hay como objetivos o beneficios, mejor dicho, secundarios, que también tienen un papel muy importante y que también vale la pena resaltar, porque creo que no todo el mundo está dispuesto a verlos o también no todo el mundo está dispuesto como a querer sacar ese aprendizaje, ¿no? Y es que muchas veces cuando haces este tipo de viajes, al menos nosotros, debido al poco tiempo que llevamos realmente, porque sí, llevamos un año y pico, centrados únicamente en el único proyecto, a diferencia de quizá otros emprendedores que van cambiando de proyectos en función un poco de cómo van las tendencias y cómo va su motivación. Nosotros estamos centrados en este proyecto y sí, hemos podido ver como una evolución, pero realmente si lo comparas con la mayoría de clientes que tenemos, pues no tenemos ni la mitad de experiencia suya, ¿no? Porque muchas veces pues son personas pues que ya llevan 7, 8, 10, 20 años en un mismo negocio y por lo tanto sí que es verdad que no son la mayoría negocios digitales y no se aplica tan profundamente, pero al fin y al cabo no dejan de ser negocios, están en el mundo empresarial, por decirlo así, y hay muchas cosas pues que tienen mucho más conocimiento que tú, básicamente por el tiempo que llevan de experiencia
y pues eso, las experiencias que han vivido que también te pueden aconsejar y servir, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante porque si uno está dispuesto a escuchar, creo que se pueden aprender muchas cosas. Y esto es un poco como la reflexión de este viaje de Madrid, ¿no? Por un lado, sí, el tema de contactos, pues hemos visto que lo hemos podido hacer, como comentaba, pero eso es como la parte más visible. Luego te permiten, pues, con estos propios contactos que digo, establecer conversaciones súper interesantes, pero luego también con tu propio cliente, en este caso con Mario, pues nosotros hemos podido aprender muchísimo de él. ¿Por qué? Porque partimos un poco como del punto de base o con esa idea de que nosotros nos gusta mucho como preguntar, saber primero cómo ha llegado Mario, por ejemplo, en este caso, a ese punto, ¿no? Al punto en el que se encuentra ahora, pues un poco las experiencias que ha tenido que ir viviendo. Y eso te ayuda muchísimo a saber cómo las otras personas actúan y cómo gestionan pues, ciertas situaciones y también a relativizar un poco, ¿no? Me acuerdo que hace unos blogs atrás, unos vídeos atrás, pues comentamos que había una empresa con la que habíamos empezado a trabajar, que luego pues nos canceló y le exigimos como que nos pagara una parte por las molestias y por el trabajo que ya había realizado y se negó, ¿no? Y pues fue como nuestro primer impago. Claro, este impago estábamos diciendo que son 350 IVA aparte, ¿no? A mí, por ejemplo, me tocó mucho las narices, a mi hermano también. Y te da la sensación como que si solo piensas como en ti, en lo que te pasa a ti, te da la sensación como que es un problema de gravedad mundial. Luego hablas con otros clientes y te das cuenta pues realmente de la magnitud de este problema y de cómo primero lo hubiesen solucionado otras personas y sobre todo que tu problema, entre comillas, no es nada comparado con lo que habitualmente pasa, ¿no? Porque, por ejemplo, con Mario pues nos lo explicaba algún cliente pues que le había intentado no pagar 15.000 euros. Claro, 15.000 euros ya no son esos 350 que nos faltaban a nosotros. O hablando con otra empresa de que no le habían pagado, este no era Mario, sino era otra empresa, que no le habían pagado 300.000 euros y que habían perdido, pues eso, 300.000 euros de facturación. Claro, eso realmente es un problema muy grave, ¿no? Y luego, pues eso, te sirve para ayudar un poco como a relativizar, ¿no? Porque a veces tendemos únicamente a fijarnos en lo que nos pasa a nosotros mismos y decimos, ostras, ¿cómo ha podido ser? Nos quejamos y demás, pero luego estos problemas realmente los pones en la piel de otro o problemas que ha estado viviendo otro y te das cuenta pues que no son nada, ¿no? Y tampoco cómo te puedes quejar. Eso por un lado. Luego, por otro, también te permite pues, establecer ciertas conversaciones con ese cliente o con nuevas personas y creo que salen como muchas oportunidades de negocio, ¿no? Creo que cuando uno está encerrado en su casa sí que puede estar como desarrollando esa idea de negocio que le lleva tiempo rondando la cabeza, pero muchas veces cuando hablas con otras personas, con empresarios o con gente pues, que tiene esa proactividad, pues creo que surgen muchas veces con simples conversaciones, ideas de negocio, colaboraciones y demás, que luego también hablaremos más adelante, pues que hay veces se tiene que ir un poco como enojo, ¿no? Con estas cosas, porque al fin y al cabo tienes un poco que mirar dónde pones el foco, porque también pienso que donde pongas el foco va a ser donde vas a hacer crecer eso más rápido. Entonces, a veces como que te da la sensación un poco que surgen como nuevas oportunidades y te quieres apuntar a todas porque tienes como esa iniciativa, de hecho es una de las principales cosas que tiene un emprendedor, pero tienes que ir con un poco con cautela, ¿no? Porque, pues al fin y al cabo, si diversificas mucho, es como que se te va mucho el foco, ¿no? Pero bueno, lo dicho, que surgen como nuevas oportunidades y pues todas esas cosas, pues creo que son muy positivas, pero todas parten de una misma situación, que es el tener como esa proactividad de querer escuchar, querer aprender, callarte y preguntar, porque muchas veces las personas, o sea, a la mayoría de personas les gusta que les pregunten. Entonces, si además, pues tú partes de una situación o de una posición inferior que esa persona, aún mejor, porque la otra persona se está notando pues que le preguntas y le gusta hablar, porque muchas veces a las personas nos gusta hablar, porque muchas veces en nuestro día a día pues no tenemos como esa posibilidad. Entonces es como un win-win. Esa persona se desahoga y te puede contar problemas y te puede contar experiencias y tú además te beneficias de ello, porque dices, ostras, pues aprendes nuevos puntos de vista, nuevas formas de manejar ciertas situaciones y pues eso, por ejemplo, es una de las cosas que yo más agradezco de este viaje y mi hermano sé que también, porque pues han sido como 5 o 6 horas en coche de ida a Madrid,
otras 5 o 6 de vuelta. En total, pues eso, como unas 12 horas, más los momentos y los ratos que hemos estado allí, de conversaciones profundas, de escuchar nuevos puntos de vista de cómo actuar en frente a ciertas situaciones, y eso te hace un poco como hacer el clic, cambiar el punto de vista y decir, vale, pues tengo que actuar más así, o así actúan las personas que realmente hacen las cosas bien y que realmente pues pueden avanzar, ¿no? Y creo que eso es muy positivo. Y la otra cosa que ahora se me ha venido a la cabeza, y ya para ir concluyendo el vídeo de hoy, que también cuando haces este tipo de viajes con clientes, y esto ya lo habíamos comentado en algún blog anterior, creo que también lo que te permite, y eso sería ya una cosa más en tercer lugar quizá, pero que también es muy importante, creo, es consolidar la relación con el cliente. Creo que, y lo hemos dicho muchas veces, cuando tú cierras un cliente, cuando una persona o una empresa pasa de ser de lead a cliente, sí que es cierto que ha confiado un poco en ti para contratarte, pero por mucho que te haya contratado, esa persona no confía realmente en ti o aún tiene ciertas dudas. Es normal, al fin y al cabo no conoces a esa persona, ¿no? Entonces, creo que en este tipo de viajes, cuando son de más de un día o simplemente de un día, el hecho de ir pasando horas con esa persona te hace un poco como consolidar mucho más la relación, establecer mucha más confianza, conocerte mejor y creo que eso es muy positivo porque ves el trasfondo de la persona, lo ves tú del cliente y el cliente lo ve de ti. Y si tú, pues en este caso, que creo que es un poco lo que nos pasa a mí y a mi hermano, pues somos buenas personas, somos trabajadores, somos disciplinados, tenemos buena fe porque no vamos con esa putería de querer aprovecharnos de la otra persona y demás, pues creo que eso se transmite realmente y la otra persona pues puede ver un poco pues el tipo de persona que eres, los valores que tienes, y creo que cuando esa conexión se produce, se fortalece mucho más la relación cliente-agencia. Y creo que eso es algo imprescindible y muy importante que también pues vale la pena comentar. No sé, esta ha sido un poco mi reflexión. Realmente, y quiero decirlo aquí, ya se lo comenté a él, pero estoy muy agradecido de poder haber vivido esta experiencia de ir a Madrid. Ya es la segunda vez que vamos a Madrid con Mario. Las 2 veces han sido brutales. Y estoy agradecido, ¿no?, de poder haber pues conocido a Mario, de tener, aparte de Mario, otros clientes con los que puedo vivir este tipo de experiencias y que puedo avanzar realmente muchísimo más, tanto yo, hablo en primera persona, pero también en el nombre de mi hermano, creo que podemos avanzar mucho más, la agencia avanza mucho más y es realmente algo formidable, y por lo que un año atrás pues no estábamos viviendo este tipo de experiencias, estábamos en una situación completamente distinta y pues como siempre decimos, pues vale la pena estar agradecido y realmente pues lo estoy, ¿no? Esta semana va a ser una semana cortita porque venimos de puente, que el lunes era puente, hoy estamos a martes. Vamos a estar, al menos yo, martes y miércoles aquí. El jueves me voy a San Sebastián con una clienta, que también va a ser, creo, una experiencia brutal. Vamos a poder conocer muchísimas personas. Mi hermano se va a Valencia y creo que es una oportunidades muy chulas que nos van pasando por delante. Así que nada, el día por delante vamos a trabajar, a meterle horas y el proyecto siga avanzando. Nos vemos.